Desde el punto de vista de la magia, ¿crees que existió la piedra filosofal? La piedra filosofal es un objeto metafórico. Nicolás Flamel y su esposa Campanella, imagínate que es el año 1300. En lo que él describe, dice, a mí, porque él era un traductor, él lo que hacía era libros antiguos, los traducía a lenguas modernas de la Europa medieval y pues le pagaban por ello. Entonces de repente le dicen que quieren traducir un documento bien importante, pero tienen que desplazarse hasta España. Creo que él estaba, creo que en Francia. Y bueno, pues imagínate, en el año 1300 desplazarte a un país, ahorita agarras un tren o un avión y de España a Francia en una hora estás. Pero en ese entonces pues es un viaje de 2 semanas, ¿no? Y entonces, bueno, pues se anima. Y va a este viaje y lo ponen a traducir, órale, una cosita, un documento que a él se le hace rarísimo. Y dice, oye, o sea, yo puedo traducirlo a través de muchas gracias, de los conceptos que yo conozco, pero aquí hay cosas que yo desconozco y yo no sé cómo traducir. Y le dice, mira, pues te vamos a presentar un güey que te puede orientar, a ver si pues, te ayudas. Y le presentan un anciano muy sabio, ¿no? Y entonces el anciano le empieza a explicar, mira, esto significa esto, y entonces básicamente le revela secretos alquímicos profundos. La alquimia es la madre de la química, ¿no? La metafísica es la madre de la física y la alquimia es la madre de la química. Si la física estudia las fuerzas de la naturaleza, la química estudia las interacciones entre la materia. Y los primeros químicos fueron alquimistas. Por ejemplo, ¿han escuchado del baño María? Sí. Sí, eso que se mete algo como en chocolate caliente, ¿no? O sea, un recipiente dentro de otro que tiene agua y cambia la temperatura de forma regulada, ¿no? Exactamente. Distribuir el calor de forma uniforme de una sustancia. Eso lo inventó una alquimista en el siglo III, se llamaba María la Judía, era una alquimista. Ella de hecho inventó varias herramientas que después ya están en desuso porque la tecnología avanzó, pero ciertos alambiques, ciertas cosas que se usaron en laboratorios antiguos, ella los inventó en el siglo III. Y así como ella, varios de la Edad Media, principalmente árabes, hacían pues desarrollos de investigación sobre la materia en laboratorios pues muy rudimentarios en donde tenían algunos ingredientes que ellos mismos iban destilando y sublimando de la naturaleza y mezclándolos a ver qué pasaba. Entonces los ecos de alguno de sus cuates termina siendo este viejo que le explica a Flamel cómo traducir el texto. Entonces Flamel llega con la cabeza volada a Francia, entrega el trabajo y dice, no, esto es la puerta de algo, ¿no? Entonces empieza a buscar él mismo, con sus contactos entre bibliotecas antiguas, libros de alquimia. Y entonces eventualmente desarrolla lo que le llama la piedra blanca y la piedra roja. La piedra blanca y la piedra roja, en sus palabras, son la piedra blanca para convertir cualquier metal en plata y la piedra roja para convertir cualquier metal en oro. Y él dice, el principio de la alquimia es quitar lo que estorba en el proceso absoluto de la naturaleza en perfeccionarse a sí misma. Algo que la física dice que es al revés. En la física se habla de un concepto que se llama entropía. La entropía es si tú prendes un cigarro y lo haces así, el humo nunca va a volver a regresar el humito que hubiera salido del cigarro. Siempre va a tender al caos, al desorden, a la dispersión de su energía original, así como el sol un día se va a apagar porque todo ese hidrógeno fisionado en helio que aventó y combustionó, nunca esa luz, esa energía, ese electromagnetismo, nunca va a regresar a los constituyentes originales. En la alquimia se plantea algo que no es diferente, pero con el tema de la entropía se puede pensar que sí. En la alquimia se dice, la materia tiende a perfeccionarse. Solamente le tienes que quitar lo que le estorba. Y el proceso alquímico se trata en quitarle esos estorbos. Es como si yo te dijera, tu moneda que traes acá, que ha de ser de níquel y de, no sé, latón, no sé de qué están hechas las monedas, está en un proceso de volverse oro. Nada más que ahorita algo le estorba, ¿no? Entonces la alquimia se trata de hacerle algo a esa moneda para quitarle esos estorbos y eventualmente se convertirá en plata o en oro. Sabemos que la plata y el oro podríamos decir, oye, es que tienen un valor subjetivo, nada más son valiosas porque el humano lo cree, pero no totalmente. Tienen propiedades químicas
muy potentes. El oro, por ejemplo, es un gran conductor, nunca se oxida, nunca se corroe, tiene interacción con la radiación solar, la plata tiene sus propias propiedades, ¿no? Entonces, el oro y la plata son valiosos per se, más allá de cómo la bolsa los cotice, ¿no? Entonces, podríamos decir que hay otros metales con menos propiedades que podríamos decir que podrían purificarse hacia el oro o la plata. Sin embargo, podríamos pensar que en la alquimia se proponen 3 cosas. Hay una alquimia vegetal, una alquimia siderúrgica y una alquimia espiritual. En las 3 se busca lo mismo, quitar lo que estorba. Se cree que la piedra blanca y piedra roja sí existieron físicamente porque Flamel pues se levantó hasta ser un cuate potentado en cuestión financiera. Y pues es que de traductor uno nunca ha vivido en este mundo, ¿no? O sea, ni desde entonces ni hoy, ¿no? Entonces podríamos decir que pues, la neta seguro sí hizo algo el güey, porque pues de ser un traductor que tenía que andar viendo cómo pagar transportes, se hizo un güey con así propiedades y tierras, la chingada, ¿no? Entonces podríamos decir que pues seguramente sí sacó oro de algún lado, ¿no? Entonces se cree que sí existieron, pero que la principal función de lo que él dice y lo que él deja con lo que hoy le llaman el misterio de las catedrales, que es esta filosofía alquímica, es entender que el oro, él hablaba más de un cefirote. Un cefirote es un lugar del árbol de la vida de la cábala y es el cefirote 6, que es Tiferet, que es el sol, que es el oro o es lo dorado y es la armonía. Por eso en el tarot todas las cartas 6, el 6 de oros, el 6 de bastos, son cartas muy buenas. O sea, es un punto muy armónico, muy importante y muy benéfico. Entonces se cree que el oro alquímico a alcanzar es el alma o la quinta dimensión o Tiferet dentro del árbol de la cábala. Y la plata, o lo que buscaba la piedra blanca, es la piedra, la plata se relaciona con la luna. Y en el árbol de la cábala es el espíritu, que es el plano del fuego. Abajito está, que es el cefirote 1. Después el cefirote 6 es el oro o el sol. Y aquí abajito está el cefirote 9, que es Yesod, o es la luna, que es la mente con todas sus potencias, la mente inconsciente. Y hasta abajo está el cefirote 10, que es Malkut, que es la tierra o que es el cuerpo. Entonces se cree que la piedra blanca y la piedra roja son una forma de entender que uno puede alcanzar la gran potencia de la mente, la piedra blanca o la luna o Yesod, y después tender hacia el oro o Tiferet o el alma o la quinta dimensión. Trascender nuestra corporalidad, que sería la tercera dimensión, estar en un proceso mental poderoso, que es la cuarta dimensión, y después estar canalizando al alma, que es la quinta dimensión. Entonces se cree que la alquimia es un proceso más filosófico o que lo que realmente importa es buscar el proceso filosófico más que el hacerse rico. Uh-huh. Pero todo esto tiene como un punto de origen, porque al final, para que todo esto se manifieste, al final se consiga luego aterrizar, hay que empezar por la creencia, ¿no? Por creer que es posible, ¿no? Si no se quiere realmente, pues al final no se va a llegar a ningún lado, ¿no? Absolutamente requiere disposición, apertura, nada más para empezar. Pensar que es posible. Pensar que, mira, no sé si tenga razón, pero puede ser. Habrá que probarlo. Y para probarlo se requiere disposición, pero la disposición, empiezas a probarlo, resulta ser insuficiente y entonces va a requerir compromiso. Eso ya llevará a resultados. Pero de entrada, apertura, fundamental. Antes has comentado que sería, o sea, con todo lo que has comentado, son bastantes cosas. Al final, el objetivo es como implementar una idea en el inconsciente, ¿no? Esta idea, has dicho que hay diferentes rituales, diferentes mecanismos para poder implementarla. ¿Cuál es el mecanismo es más fácil para implementar esa idea y que luego el ser humano la pueda ejecutar? Mira, siempre lo más fácil tiende a ser lo más lento. Si hablamos de cuál sería lo más fácil, el mero método de la repetición, eventualmente a alguien le terminará funcionando. El diario estarse repitiendo una cierta información la sembrará eventualmente en su mente. O sea, el problema de este tema de las repeticiones es que es de verdad es un proceso lento porque, no requiere de mayor técnica, no requiere de mayor entendimiento de cómo funciona, pero el simple hecho de tú estar vinculado
a una frase programante constantemente, tu inconsciente la va a empezar a sostener. Pero como solamente es una frase, contiene muy poco volumen de información. Al contener poco volumen de información, es muy probable que se manifieste lo que tú quieres, pero con un montón de cosas que dijiste hoy. ¿Has visto este meme que decía el genio, se lo pedí mal al genio, ¿no? Uh-huh. De que, le pedí al genio una viejota y se ve que hay una anciana bien grande ahí, ¿no? Y, me equivoqué, dice el genio. El rito normalmente lo que hace es insertar o imprecar, se dice, imprecar la información con sutilezas que te lleven a que sea lo que realmente tú deseas. Porque una frase en 7, en 15 palabras no te cabe mucha información. No puedes contener todos los aspectos sutiles de lo que tú realmente quieres. Eso va a provocar que sea fácil hacerlo, tome mucho tiempo y cuando suceda, tal vez tenga un montón de peros que tú al principio no pensaste que habría. Uh-huh. Si nos vamos por lo más fácil, esa sería, pero no es la más recomendable ni por asomo. ¿Crees que para que tenga más efecto la gente necesita como recibir un estímulo de alto impacto? O sea, que a lo mejor imagínate que se lo dice justamente antes de saltar en paracaídas. Seguramente eso se le va a quedar un poquito más incrustado y lo va a pensar mucho más a menudo porque sintió una emoción y eso provocó una reacción y eso fue como algo pues muy disartante, pero al final no lo olvida, ¿no? Le cuesta más que le salga. Totalmente. Siempre la emoción es lo que termina programando más profundamente la mente y la mente termina creando la red neurológica que sostiene ese programa. El factor emoción es lo que hace que las creencias o las estructuras lingüísticas dentro de nuestra brújula mental es lo que las pirograba. O sea, la emoción termina estampando cualquier tipo de información. De hecho, en el rito mágico, despertar o estimular el proceso emocional es absolutamente fundamental para el rito. Hablando de la cábala, siempre te van a decir el camino del medio es el impacto del agradecimiento. En las bendiciones de los alimentos, del agua, siempre un estado de agradecimiento. En el estado de invocación, un estado de confianza y seguridad. En un exorcismo necesitas un poco de enojo. Dependiendo del rito, siempre el estado interno va a estar acompañado de una evocación emocional, a menos de que sea un rito simplemente para escuchar información, como a ver que me llegue algo de inspiración. Ahí sí sería una vacuidad, pero fuera de eso, la emoción siempre es necesaria como parte de los ingredientes. Y para que una información se plante en el inconsciente, la emoción es vital. Y tiene que ser una emoción también positiva, evidentemente, porque luego también ahí ya estamos en el mundo de que una emoción negativa también, o que entra en confrontación, también puede producir una enfermedad en el cuerpo humano, ¿no? Más que positiva o negativa, coherente a lo que tú deseas. Y por ejemplo, todas las emociones son positivas. El miedo es la base de la sobrevivencia. El enojo es la base de la protección. Nadie se protege a sí mismo a menos de que se enoje. Nadie sobrevive a menos de que tenga miedo y huya. La preocupación es el preámbulo a resolver problemas. La preocupación nos hiperactiva la mente y los problemas los resolvemos. La tristeza nos evita de seguir buscando el contacto con alguien que no va a ser recíproco con el amor. Entonces, la tristeza, la preocupación, el miedo, el enojo, que son las 4 emociones fundamentales en la medicina china, todas son positivas porque tienen una función. Se vuelven improductivas, o podríamos decir negativas, cuando uno no aprende a gestionar esta emoción y uno la mantiene atorada en el sistema. Las emociones se congestionan a través de un sistema de flujo bioenergético que le llaman los nadis. Un nadi es como una carretera, es como un camino por donde fluye bioenergía, o lo que le llaman los chinos chi, los japoneses ki, los vedas prana, los mayas le decían poa. Entonces, las emociones
fluyen por el cuerpo por estos nadis. Es una red de 72,000. Y hay centros de proceso en donde 21 nadis se concentran, que son los chakras primarios, y las emociones grandes y que traigo encima, si yo no las transformo a través de verbalización o de conducta, entonces estas emociones congestionan los chakras. Eventualmente ese chakra, que cada uno tiene que ver con una glándula, con un órgano, con una víscera, etcétera, va a terminar derivando un medio adaptativo de ese órgano y es lo que nosotros llamamos enfermedad. Pero todas las emociones son positivas, se vuelven improductivas al quedarse congestionadas. Even